Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra que encontramos aquí en Marcos 11, 1 al 26, como nos enseñas a través de este pasaje. Te pido que nos guíes esta mañana para entender tu palabra y ponerla en práctica también, así como Jesús demanda de nosotros. En el nombre de nuestro Rey Jesús oramos. Amén. Bueno, el título del mensaje, basado en Marcos capítulo 11, versículos 1 al 26, es El Rey dice. El Rey dice. Bueno, cuando yo era niño, yo solía jugar un juego que se llama Simón Dice con mis amigos. No sé si alguna vez jugaron Simón Dice. Bueno, Simón Dice es un juego en el que la persona que se pone a sí mismo el nombre de Simón da una orden al resto de los niños o del grupo. Y el resto del grupo tiene que obedecer la orden del líder. Y si la persona no obedece la orden, pierde y está fuera del juego. Por ejemplo, si el líder, que es Simón dice que tienen que correr. Entonces ustedes, digamos que están jugando y se levantan de sus sillas y empiezan a correr por todo el auditorio aquí en la iglesia. Entonces, así es como funciona el juego. Pero si Simón dice que se levanten y corran, y usted se queda sentado y no hace lo que Simón dice, pierde y se sale del juego. ¿Okay? Ese es el juego de Simón dice. Entonces todos los jugadores están atentos a las órdenes del líder del juego e intentan obedecer las órdenes del líder lo más rápido que ellos puedan. Rápido, obedecen la orden. Bueno, en el libro de Marcos, en capítulos 11 al 26, encontramos algo muy similar a esto. Pero en este caso no encontramos un juego en el que Simón dice, sino encontramos al Rey del universo, Jesús, dando órdenes a su pueblo. Y a través de los 26 versículos de Marcos, capítulo 11, vamos a aprender que somos llamados, como cristianos, los cristianos, somos llamados a vivir dando fruto, como dice el Rey Jesús. Otra vez, lo que hoy vamos a aprender es, somos llamados, como cristianos, somos llamados a vivir dando fruto, como dice el Rey. Y ese es el punto principal de esta mañana. Y eso lo vamos a aprender de tres formas, en las tres secciones que vamos a dividir el pasaje. Número 1, tenemos que saber que Jesús es el Rey. Versículos 1 al 11, vamos a ver que Jesús es el Rey. Número 2, vamos a aprender que tenemos que someternos a la autoridad y misión del Rey. Y número 3, versículos 12 al 19. Y número 3, versículos 20 al 26, obedeciendo a la orden del Rey. Entonces, sabiendo que Jesús es el Rey. Número 2, sometiéndonos a la autoridad y misión del Rey. Y número 3, obedeciendo a la orden del Rey. Ahora, el propósito del llamado del Rey es que nosotros obedezcamos. Entonces, Él llama y lo que quiere de nosotros no solo es que sepamos lo que dice, sino que obedezcamos a su llamado, obedezcamos a su voz, que seamos obedientes. Bueno, veamos los versículos 1 al 11. Jesús es el Rey. Tenemos que saber nosotros, saber que Jesús es el Rey. Veamos ahí los versículos 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús.
y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y a otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bueno, Jesús envió a 2 de sus discípulos a traer un pollino, que es un burrito, que montaría para cumplir una profecía que aparece en Zacarías capítulo 9. Y Zacarías dijo de esta profecía, en el capítulo 9 dijo: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí viene tu rey a ti. Justo y salvador es él, humilde y montado en un burro, en un pollino, el potro de un burro. ¿Cuáles creen ustedes que eran las expectativas de las personas que estaban ahí? De los seguidores de Jesús cuando escucharon que exactamente lo que estaba Jesús haciendo, montándose en un pollino, era lo mismo que Zacarías había dicho 600 años antes. Y este era claramente cumplimiento de una profecía de Zacarías. Y la gente que seguía a Jesús estaba proclamándolo como rey, correctamente, porque él es el rey. Y ellos dijeron en el versículo 9 y 10, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Sin embargo, ellos no estaban esperando que Jesús fuera el rey que él fue. Le estaban esperando a un rey que les daría libertad del dominio del imperio romano. Pero Jesús no fue al palacio de Jerusalén para establecerse como rey. El versículo 11 dice que Jesús, él no fue al palacio, él fue al templo. En el versículo 11. Entonces, esto nos muestra que Jesús era un tipo diferente de rey. Él no era como el rey David o el rey Salomón, que se sentaron en el trono de Jerusalén. Pero Jesús fue al templo. Y él fue al templo porque su reino no era terrenal, sino era un reino espiritual. Normalmente un rey establecido iría al palacio para sentarse en el trono. Pero Jesús no quería ese tipo de trono. Jesús fue al templo. Jesús estaba estableciendo un reino espiritual y eterno. No como el de David, no como el de Salomón, no como el de Saúl. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿qué tipo de rey ustedes creen que Jesús es? Si Jesús es el rey de su vida, ¿cómo está Jesús gobernando su vida? ¿Qué tipo de cosas cree que Jesús como rey está haciendo en su vida? ¿O le está dando? Este país, por ejemplo, no tiene un rey, pero tiene un presidente, que es la máxima autoridad, diríamos, del gobierno. Y el presidente, en este tiempo de pandemia, dio el cheque de estímulo, ¿verdad? Para todas las familias que están sufriendo cada individuo que está sufriendo durante la pandemia. Y esto se debe porque los presidentes y los gobiernos de todos los países del mundo tienen como su prioridad principal el éxito económico de las naciones. Cada uno de los presidentes cuentan su éxito de acuerdo a la cantidad de dinero que tienen. Y lo que quieren es gente que tiene dinero, gente que está saludable y educada, y gente que es feliz. Gente que vive largas vidas y que son países que están creciendo, así como se mide el éxito de una nación. Pero esto no es la prioridad de nuestro Rey Jesús. Incluso cuando Jesús se preocupa por las necesidades de las personas en este mundo. Pero el reino de Jesús no es en esta tierra, no es en este mundo.
sino en el cielo. Jesús no está conquistando tierra y tampoco está dando cheques de estímulo a la gente, sino que Él está conquistando la muerte y el pecado. Y Él está regalando vida eterna para aquellos que son parte de su reino. Y bueno, una vez que estamos en el reino de Dios, somos llamados a obedecer su mandato. Pero no podemos obedecer el mandato del rey si no conocemos al rey. Y por eso yo quiero animarlos a través de esta primera sección a conocer al rey. Conocer a ese maravilloso rey Jesús que nos salva por medio de la fe. Durante toda nuestra vida como cristianos, nuestro llamado es a conocer al rey. Y puede ser que en la historia de la humanidad hayan habido muchos reyes, y algunos de esos reyes han tenido que gritar y han tenido que pelear para que les digan que son reyes. Y a veces están decepcionados porque la gente no los quiere como reyes y porque no reconocen su autoridad. Pero ese no es el caso de Jesús. Jesús demostró que Él tiene autoridad. Y ese es el segundo punto. Nosotros nos sometemos a la autoridad y a la misión de Jesús. Miremos los versículos 15 al 20. Dice, 12 al 20. 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, está hablando de Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Existe una conexión directa entre la higuera, la planta de higos, y el templo de Jerusalén. Y la primera conexión es que Jesús, después de su entrada triunfal, cuando la gente gritaba Hosana, Él, lo primer lugar al que fue al templo. Y dice que Él, en el versículo 11, observó todas las cosas. Mire el versículo 11. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Pero qué hizo? Miró alrededor, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Jesús se fue a observar al templo. Y la conexión con la planta o la higuera es que en el versículo 13 dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Jesús estaba viendo la higuera de lejos. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Y cuando Jesús no encontró fruta en la higuera, la maldijo. Nunca nadie más va a comer de ti. Jesús está trayendo juicio sobre una planta que no está dando frutos, que solo tiene hojas. Se ve bonita, pero no tiene hojas. Parece un buen árbol. Parece muy verde, muy bonito, pero no tiene frutos. Pero la lección no es sobre el árbol. A nadie le interesa el árbol realmente. La lección es sobre el templo. Jesús observó el templo y vio un edificio majestuoso, con mucha actividad adentro. Cambiadores de dinero que estaban trabajando en el templo para que las personas que venían de diferentes partes del mundo cambiaran su dinero por la moneda local y
y con ese dinero pudieran ofrendar en el templo. También habían personas que vendían palomas para la gente pobre, porque la gente pobre no tenía suficiente dinero para comprar un cordero, y de acuerdo con el Antiguo Testamento ellos podían dar una ofrenda más pequeña, una paloma. Entonces los vendedores de palomas estaban ahí para ayudar al pobre y venderle las palomas a la gente pobre, y que ellos pudieran dar una ofrenda también en el templo. Había mucho ministerio, y la gente que estaba ahí decía, bueno, aquí estamos haciendo un ministerio para la gente pobre y para los extranjeros también. Y los líderes religiosos aprobaban, imagínense los escribas y los fariseos caminando en el templo y diciendo, a ver, aquí están las palomas, aquí están los cambiadores de dinero, los extranjeros, los pobres, todos van a ofrendar y van a participar en lo que está pasando en el templo. Hay mucho ministerio en el templo, mucho ruido, toda la gente está alrededor, todos para traer sus ofrendas al Señor. Pero según Jesús, todo eso era hojas, no era fruto. Solo era ruido, no había fruto. Por eso no se entusiasme con una iglesia que está ocupada con muchas actividades, pero carece de frutos. Estar ocupado no significa tener mucho fruto. Jesús como rey demuestra su autoridad al expulsar a aquellos que parecen ministros productivos, ministros de la palabra, ministros del templo, que están siendo muy productivos, pero lo único que están haciendo es negocios en el templo. Y el llamado de Jesús es a orar. Dice, mi casa será llamada casa de oración. Jesús los llamó a orar y a dejar de hacer sus ofrendas hipócritas. Jesús los llamó a orar en el templo y dejar de usarlo como una guarida de ladrones. Jesús estaba citando a Jeremías cuando dijo que era una guarida de ladrones. En Jeremías capítulo 7, Dios le habla a Jeremías para que le hable al pueblo y dice, en Jeremías, lo mismo que está citando Jesús, lo que Jesús tiene en mente cuando está hablando a esta gente y los expulsa, le dice, no confíes en estas palabras engañosas. ¿Cuáles son esas palabras engañosas? Escuchen las engañosas palabras del pueblo. Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. He aquí, confían en palabras engañosas en vano. Robarás, matarás, cometerás adulterio, jurarás en falsedad, harás ofrendas a Baal, e irás en pos de otros dioses o dioses ajenos que no has conocido. Y luego vendrás y estarás delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre, y dirás, hemos sido liberados, solo para seguir haciendo todas esas abominaciones. Se ha convertido esta casa sobre la cual es llamado por mi nombre en cueva de ladrones a tus ojos. He aquí yo mismo lo he visto, declara el Señor. Ese es Jeremías capítulo 7. Jesús dice que estas personas estaban viviendo vidas pecaminosas fuera del templo y luego vinieron al templo para ser ministros, diciendo, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. La gente estaba ocupada en el templo. Pero después de que Jesús expulsó a todas estas personas y todas las cosas que había en el templo, pueden imaginarse el silencio que hubo. Porque lo sacó, volcó las mesas de los cambistas. La gente estaba en silencio. Y tal vez por ahí estaba alguna persona con las manos juntas, parada en una esquina, orando al Señor. Ya no había más ruido de negocios, ni tampoco cambios de moneda. Ya no había más negocio en el templo, pero solamente oración. Y dice la Biblia, de hecho, que Jesús estaba viendo que nadie trajera más utensilios adentro. Dijo, no quiero más cosas aquí. Y no los dejaba. Él demostró su autoridad. La misión de Jesús en el templo se cumplió. Limpió el templo de esos hipócritas. Y
los llamó a pasar tiempo orando a Dios. Incluso cuando los líderes religiosos estaban en contra de él, se mantuvo firme y demostró su autoridad. ¿Les hubiera gustado estar ahí? ¿No sería increíble ver el celo de Cristo en el templo, sacando a toda esa gente hipócrita del templo y trayendo paz, todo el ruido? Y ahora paz y tranquilidad en el templo. Jesús estableció un nuevo orden en el templo. ¿Les hubiera gustado estar ahí? Amén. Y agradecer a Jesús personalmente, decirle: gracias, Señor, por sacar a esos hipócritas del templo. Ahora yo puedo ir y pasar algún tiempo a solas, orando con Dios, aquí en el templo de Jerusalén. Sí, eso de verdad que sí sería muy especial, haber estado ahí. Pero yo quiero decirles algo. Jesús hizo algo todavía más grande, que es limpiar el templo. Jesús, de hecho, dice la Biblia, Él compró un templo. Lo compró con su sangre. Un templo donde Dios moraría para siempre. Y ese templo eres tú. Tú eres el templo de Dios. Amén. Por la fe en Jesucristo. No necesitamos muros en Jerusalén, pero mediante la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo, nos convertimos en el templo de Dios, la morada eterna del Dios viviente. Estábamos sucios, Dios nos limpió para ser el templo de Dios. Entonces, si tienes fe en Jesucristo, has sido limpio para convertirte en el templo de Dios, en el templo eterno de Dios, por la obra de Cristo en la cruz. Y esa era la misión del Rey. Jesús es el Rey que conquistó el pecado y la muerte para hacerte el templo eterno de Dios. Tú eres el templo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20 dice: ¿o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo dentro de ustedes, que tienen de Dios? No eres tuyo, porque fuiste comprado por un precio. Así que glorifica a Dios en tu cuerpo. Es el llamado del apóstol Pablo. Y es el mismo llamado de Jesús, porque Pablo solamente está repitiendo lo que Jesús estableció antes. Si somos el templo de Dios, entonces debemos vivir como el templo de Dios, limpios y puros. Y ese es el tercer punto de hoy. Obedece el mandato del Rey. Esa limpieza viene por la obediencia. En los versículos 20 al 26, veamos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pedro está asombrado de ver el milagro de la higuera, marchita hasta sus raíces, lo que representa un templo sin fruto y seco. Entonces, la respuesta de Jesús es: ten fe en Dios. Tengan fe en Dios. Lo contrario de un árbol que no da fruto y seco
es el fruto de la fe. Y el segundo mandamiento de Jesús es perdonar. Entonces, el fruto del que Jesús está hablando, que el cristiano tiene que dar, es fe y perdón a los que le ofenden. Si somos el templo de Dios, entonces, ¿cómo es el fruto que damos? Y Jesús dice, el cristiano tiene que dar fruto de fe en Dios, de tal manera que ve todo como posible. Incluso decirle a una montaña que se mueva, orarle a Dios y decirle a una montaña que se mueva y que sea lanzada para el mar. Entonces no hay nada imposible, todo es posible para el que cree, dice Jesús. Ahora, nuestra fe no está basada en nuestra capacidad de creer, es decir, en qué tan grande es nuestra fe, o en nuestra capacidad de creer en lo imposible, sino en nuestro conocimiento de los mandamientos y las promesas de Dios. Por eso Jesús dice, cree en Dios. Jesús no dice, cree en la montaña, en que la montaña va a ser lanzada al mar. Él dice, cree en Dios. Nuestra fe no se basa en la capacidad de creer, sino en el Dios en el que creemos. Y por eso le animo a conocer más a su Rey y su palabra. ¿Para qué? Para que pueda pedir en oración, con fe y de acuerdo a su voluntad. Porque somos llamados a pedir de acuerdo a lo que el Rey dice. Y el Rey nos va a dar lo que Él dice, pidiendo de acuerdo a su voluntad. La segunda característica es el perdón. Jesús dice que un cristiano fructífero es el que perdona. Este es el fruto verdadero del seguidor de Jesús. Si Dios, tu Padre, te ha perdonado a ti, ¿cómo no vas a perdonar a los que pequen contra ti? Sea lo que sea, hay que dejarlo ir, hay que perdonar, dice Jesús. Aparte, la multitud de los pecados que nosotros hemos cometido y que Dios nos ha perdonado no se comparan con un par de cosas que nos han hecho a nosotros. Pero Dios nos ha perdonado todo. Y de acuerdo con Jesús, no perdonar a los que pecan contra nosotros nos lleva a no ser perdonados por Dios. Porque el fruto del creyente perdonado es el perdón. Perdona a los que te ofenden. Bueno, estamos hablando, ahora ya saben cómo jugar Simón Dice, si no lo conocían. Y yo creo que es bien divertido. Si ustedes lo juegan alguna vez, van a tener mucha diversión. Pero si no les gusta, o piensan que ya están muy grandes para estar jugando ese tipo de juegos, o que es un juego un poco tonto, está bien. No tienen que jugar Simón Dice, es opcional. Pero si eres cristiano, si Jesús es tu Rey, debes escuchar lo que el Rey dice y obedecer. O sea, no es una opción. Nosotros somos seguidores de Jesús y somos llamados por Marcos, en este capítulo 11, versículos 1 al 26, a conocer a nuestro Rey, a someternos a su autoridad y su misión y a obedecer sus mandamientos. Amén. El Rey dice y nosotros obedecemos. ¿Sí? Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas en este pasaje, cuán maravilloso es, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos transforme el corazón para dar fruto digno de tu reino. Dios, queremos ser individuos que da fruto, iglesia que da fruto también. Te dejamos en tus manos esta mañana y te agradecemos por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén.